Yo quería darle la palabra ahora para empezar para seguir con las comunicaciones al doctor Ruiz Ferreira, que nos va a hablar sobre el pasado y el presente de la Semana Santa en Portugal. Ruiz, yo quería agradecerle toda la colaboración que mantiene habitualmente con la red, con su trabajo en el comité científico de la misma. Yo creo que destacar de su currículum su gran labor como agente, como activador, como promotor de actuaciones culturales de difusión del patrimonio cultural y muy especialmente del de Semana Santa, y en su gran trabajo de investigación sobre la Semana Santa portuguesa y muy específicamente sobre la Semana Santa de Braga. Así que, Rui, te cedo la palabra y adelante cuando quieras. Buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer a Rubio la invitación de la Semana Santa de Braga, por el privilegio de representar en este encuentro Braga y Portugal. Soy portugués, pero intentaré hablar en castellano. Pido desculpas por qualquer inexistência na minha linguagem. Sou Rui Ferreira e estudei em profundidade a Semana Santa de Braga. Na Semana Santa, que é ciclo alargado a Quaresma e aos 50 dias de Páscoa. Portanto, é período muito grande de todo o ciclo de Páscoa. Não se cinge nem ao domingo de Páscoa, nem à Semana Santa solo. Eu hice um doutorado sobre a Semana Santa em Braga, que é considerada a mais representativa de Portugal e que integra, desde a primeira hora, a rede europeia. Minha intervenção será acercamento ligeiro às práticas mais relevantes realizadas no ciclo de Semana Santa em meu país. Tive que fazer alguns ajustes, pero apenas três elementos. Rui, perdona, ¿podrías subir un poquito el volumen del micrófono o acercarte un poquito más? ¿Veis ahora? ¿Sí? Sí, mejor, gracias. La Semana Santa en Portugal tienes varias facetas. En Braga, por ejemplo, Braga es la más importante celebración. Tenemos algunos aspectos rituales típicos de Braga, a comenzar la liturgia de Braga, que es una liturgia que tiene algunas tipologías propias y que en Semana Santa se revela de una forma más evidente. Tenemos también una procesión en Cuarta-feira Santa, que es una recreación de lo Antiguo Testamento, por tanto, la historia de la salvación, que es la procesión de burriña, burriquilla, pero es un poco diferente da que lá se faz en España. Comenzaba con una expresión de un antropólogo francés que ha estado en Portugal, en Brasil, Pierre Sanchis, que nos dice que llega la Pascua y la primavera y todo Portugal se mete en el ritmo de la fiesta hasta los primeros anuncios de outono. Por tanto, la Pascua marca un inicio de una temporada larga de fiesta.
las prácticas, aquí esclareciendo los conceptos principales, las prácticas rituales realizadas en el contexto del ciclo de Pascua en Portugal son manifestaciones culturales insertadas en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial, fundamentales para la definición de la identidad de las comunidades. Luis, perdona, ahora no estamos viendo la presentación. Creo que se te ha ido la pantalla. Disculpa, Julio. Que ahora no estamos viendo la presentación. Creo que has dejado de compartir pantalla. ¿Ahora? Ahora está. Gracias. Como estaba diciendo, las manifestaciones culturales de Semana Santa están insertadas en el ámbito del patrimonio cultural, que son fundamentales en la definición de la identidad de las comunidades. En ese contexto se destacan las procesiones, auténticas devociones ceremoniales que se desarrollan bajo diferentes rostros de la espiritualidad cristiana, en fuerte referencia a la memoria colectiva. Lo tiempo. Como dije, el tiempo es no solo la Semana Santa, pero una perspectiva más alargada del ciclo de Pascua. El cristianismo absorbió la tradición ya vivida por los judíos con respecto a la Pascua, asumiendo la coincidencia de la crucificación y muerte de Jesucristo con esa celebración. Todas las ediciones posteriores al calendario cristiano parten de esta referencia temporal. Los 3 días de ceniza preceden a los 40 días de Cuaresma, que preceden a los 3 días del Tríduo Pascal, los más importantes. Cada uno de estos tiempos, a cual se suman los 50 días del tiempo pascal, entre la Pascua y el Pentecostés. Cada uno de estos tiempos pertenecientes al ciclo de Pascua tiene sus especificidades y rituales asociados. Eu empezaba pelas cenizas, embora una ligera abordagem. Durante los días de cenizas, todavía se celebra en algunas ciudades portuguesas la procesión de las cenizas, un gran desfile por las calles que lleva varias llamadas de conversión y penitencia organizadas por la Tercera Orden de São Francisco, dos franciscanos. Levam pasos representando exemplos de conversão entre cristianos laicos, abogados, militares, viúvas, parrejas, jovens, políticos, encontraram exemplos de santidade vinculados à espiritualidade franciscana. É uma precoce apelo à santidade de todos os cristianos, como o Concílio Vaticano II ha proclamado. Pero se entrava agora em 3 manifestações muito relevantes em nosso país. La procesión de los pasos, que se hace en más de 500 lugares en Portugal. Por tanto... Yo te interrumpo otra vez. Después de la pantalla completa, nos dicen algunas personas que lo podrían ver mejor. Pinchas abajo en la línea roja que tienes abajo, al lado del menos. Cierto. Gracias y prometo no interrumpir más. Disculpa. La procesión del Señor de los Pasos, que estamos viendo en la imagen, pienso que aquí en Sardual, Sardual es una localidad en la vera interior. La procesión del Señor de los Pasos es la práctica más repetida en todo Portugal durante la Cuaresma. Habiéndose extendido a los antiguos dominios coloniales portugueses como Brasil y Oriente, Macao y India. Nació con un intento de recrear la ruta de Jesucristo entre Pretória y Calvario. También celebró etapas del Vía Crucis a lo largo de lo recorrido, que debían obedecer a la distancia exacta recorrida en Jerusalén, además de numerosos artefactos que querían recrear
el medio ambiente que Cristo ha vivido. Aquí la procesión de pasos en Braga, que abre la Semana Santa. La Semana Santa, la devoción a los santos pasos de Jesucristo es una derivación de la oración del Via Crucis, con el desarrollo progresivo y el arraigo de este ideal devocional. Hubo innumerables manifestaciones que se desarrollaron un poco por todas las partes de la cristiandad. Fue en Sevilla, donde se celebran las celebraciones de Semana Santa más importantes en la actualidad, donde se fundó en 1521 una particular evocación del camino de Cristo al Calvario, la Via Sacra del Cruz del Campo, penso que es el nombre, cuyos efectos se han extendido al territorio portugués. Fue a raíz de una peregrinaje a Terra Santa promovida por uno de los nobles más importantes de Andalucía, Don Fradique Enríquez de Rivera, más conocido por el título de Marqués de Tarifa, que se inició una práctica especial de la Via Crucis, dada la relevancia de Sevilla en el contexto de la expansión marítima castellana. Las prácticas religiosas ali celebradas acabaron por extendiéndose por muchos lugares del mundo. En Portugal, portanto, Portugal foi de los destinos, ya que se atribuye a esta práctica promovida por el Marqués de Tarifa o origen de la procesión de los pasos que los agustinos estabelecerían en la ciudad de Lisboa en 1587. En una época, recuérdese, que la corona española dominaba Portugal, entre 1580 y 1640. En la que se hacía más frecuente la libre circulación de religiosos, de artistas, de nobles, y se favorecía la transmisión de influencias a diferentes niveles de la sociedad. Por lo tanto, la procesión de los pasos es una repetición de la Vía Dolorosa de Jerusalén. Portanto, Don Fradique, en Sevilla, ha feito la misma distancia entre el Pretoria y el Calvario. La Pretoria era su casa, la casa del Pilatos. Los agostinos, el epicentro de esta ceremonia está íntimamente ligado a la presencia de la Orden de los Ermitanos de San Agustín en Portugal. Fue en el convento de Nuestra Señora da Graça en Lisboa, la casa madre de la Orden en nuestro país, donde se registró la ocurrencia más antigua de un ceremonial público enmarcado con el imaginario atribuido a las procesiones de los pasos. La primera procesión tuvo lugar en 1587 y 10 años después, en Braga, 1597, un arzobispo agustino, Don Frei Agostinho de Jesús, ha introducido también la procesión. Centrada en la figura del Señor que eleva la cruz a la espalda, la procesión escenifica todo el camino que Cristo realizó, según la tradición, en Pretoria y el Calvario, cumprindo um itinerário pré-definido onde havia pontos de parada, memorizando cada um dos passos da Via Crucis. Esta cerimônia buscou reproduzir esse doloroso recorrido. A apertura da procissão, por regra general, seguiria um estandarte alto com o acrónimo SPQR, redução das palavras Senatus Populusque Romanos, que significa El Senado, el Pueblo de Roma, um signo da autoridade bajo la qual Jesucristo foi crucificado. Por isso, aparecem soldados romanos, inclusive penitente tocando a trompeta. Também estão alguns dos personagens vinculados a los relatos. La Verónica, que vemos aí na imagem, e que em alguns lugares hace uma canção. E também a presença de disciplinantes no século XIX, XVIII e XIX, que em Braga, por exemplo, foi problemática e foi proibida por o arzobispo em 1876. Aqui, o momento mais importante é o encontro com a Madre. Como vemos aí na imagem, Cristo com la cruz a la espalda y la Mater Dolorosa, que simulan su encuentro en la Via Crucis. Encuentro que no está en los evangelios.
como é habitual desde que começou a procissão de Passos em Portugal, a imagem do Senhor dos Passos deverá realizar-se desde um templo diferente do seu templo original. Portanto, em la véspera, a imagem deve ser conduzida a outro templo. Portanto, é um ritual que cumpre todas as procissões de los Passos. Um dos episódios mais veneráveis é o encontro de Jesus Cristo com sua madre quando cargou a cruz a caminho do Calvário. Por isso, na metade do caminho, se introduziu o momento do encontro da madre. É um momento emotivo em que as duas imagens se encontram em sentido literal, generalmente com uma predicação associada. Isto é a procissão dos Passos, que é de facto o ritual mais repetido em Portugal. Outro ritual muito importante e muito frequente é a procissão de endoenças ou fogareus, que é esta que estamos vendo na imagem. É um dos eventos mais significativos que tem lugar em Portugal durante a Semana Santa, também conhecida como procissão de fogareus. Saliendo a las calles a la noche del Jueves Santo, recuerda el juicio de Cristo cuando Pilato, dirigiéndose à multitud, proclamou: "Aquí está el hombre". Esta procissão tem lugar no Jueves Santo, dia que marca o início do tríduo de preparação para a Páscoa, momento central de todo o calendário cristiano. Se silenciam as campanas, daí o uso de matracas, se bendice os santos óleos durante a misa crismal e se dá a comunhão general. Provavelmente seria a mais antiga das procissões que, neste tempo, têm lugar em todo Portugal. Sua integração nas práticas religiosas está certamente associada à fundação das Misericórdias, que é uma irmandade de caráter social, que ocorreu a finales do século XV, bajo os auspícios da reina Dona Leonor. A primeira Irmandade da Misericórdia foi fundada em Lisboa e sua missão era cumprir as 14 obras de misericórdia, corporais e espirituais, sendo a primeira instituição de caráter social em Portugal. Atualmente há 398 Irmandades de Misericórdia ativas em todo o país. Uno de los compromisos obligatorios es precisamente la realización de la procesión de penitentes en la noche de Jueves Santo. Aquí recordar la Misericordia, que foi fundada em 1498 pela reina Dona Leonor, e los tres compromisos obrigatorios de las Misericórdias. Lo primero, en lo día 2 de julio, la visitación de Nuestra Señora, que es lo día de las misiones anuales. Lo segundo, a Jueves Santo, con la procesión de los penitentes, una procesión que visa precisamente la conversión, la preparación, la purificación para la Pascua. Y finalmente, el 1 de noviembre, lo enterro de los huesos de los condenados, portanto, los que no tenían sepultura, dar sepultura a los muertos. São famosos os paineles. Aqui temos os paineles de Semana Santa, um exemplar, que portam os hermanos da Misericórdia uma espécie de estandartes, onde se exibem pinturas com a iconografia mais imediata associada às misericórdias. Nossa Senhora de Misericórdia, bajo su manto, acolhe a todos. A visitação de Nossa Senhora a sua Isabel. E também o Senhor de la Coronación, que é a figura desta procissão. Portanto, é o momento mais esperado do desfile. Rui, 5 minutos nos quedan. Gracias. Certo? E, finalmente, os penitentes, que é aqui o farricoco, que é bracarense, de Braga. Portanto, esta era uma procissão de penitentes que vagaba por las calles con rezos y lamentos en la noche del Jueves Santo, disciplinándose, cargando troncos o pesados hierros, arrastrando las rodillas por el pavimento, simplemente siguiendo en oración. Los penitentes componían el cuerpo del sacerdote, lleno de los hermanos encapuchados que ayudaban a los dolores y flaquezas de quienes sucumbían ao peso del camino. A procissão tinha como missão precisamente a aplicação de las penas que permitiram a los fiéis ter uma purificação espiritual para a celebração da Páscoa. Era também uma procissão de disciplinantes, de sangre,
que ha desaparecido, apenas ficam lá as figuras memorando esse facto. O último elemento que gostaria de ressaltar é a visita pascual, que nós chamamos de compasso, que decorrem por todo Portugal, principalmente em Leão Norte, durante o domingo de Páscoa e muitas vezes no domingo seguinte. E, portanto, é uma visita às casas de toda a população. Portanto, se trata de uma prática social de âmbito religioso mais relevante que se leva a cabo em nosso país. Se a Navidad é fundamentalmente uma celebração familiar, a Páscoa, fundamentalmente pela tradição da visita pascual, implica a reunião da comunidade, que abre suas portas ao jefe da igreja local, a suas famílias e vizinhos. Os carteles festivos, morteros, bandas filarmónicas, flores, compõem o resto da visita pascual. Cada grupo deve estar acompanhado por um representante do párroco, si lhes é impossível visitar o pueblo ou parroquia em que está investido. Portanto, temos aqui algumas imagens de Braga, portanto, a Páscoa em Braga. A visita pascual é conhecida como compasso e os primeiros indícios desta prática são da Idade Média, em Coimbra, pero entre Douro e Minho, em norte de Portugal, é o lugar onde se implantou com mais vigor. Esta prática está associada aos ancestrais rituais de purificação vinculados à primavera, não é? Como a limpeza das casas. E como se acha, portanto, a visita pascual tem lugar durante o domingo de ressurreição, aunque em alguns lugares tem lugar nos dias seguintes. De lá a igreja partem todos os grupos que circularam por el território da parroquia. Em muitos lugares há uma procissão com todos, para luego dispersar cada um por los senderos determinados. Cada grupo consta ao menos de 5 elementos, portanto, o nino com la campana, o mayordomo levando o crucifixo, el representante del párroco ou el párroco, o chico de la caldeira, elemento com tarjetas ou bolsa de regalo. O crucifixo geralmente lo proporciona el mayordomo e está decorado com flores. As tarjetas se entregam em cada visita com a oração recitada na visita. Portanto, a gente hace limpieza de fundo em suas casas, tirando lo innecessário ou opaco, perfumando os espaços que serão visitados por el Senhor. As chamadas limpezas de primavera têm um profundo simbolismo antropológico. A primavera é o momento em que a natureza renasce depois da morte exterior que se vê no inverno. A coincidência provocada por el tempo pascual, a resurrección, vida nueva, llama a los fieles cristianos a renascer después del tiempo de Cuaresma, marcado por la penitencia y la conversión. La limpieza exterior simboliza a limpeza, a purificación interior. Portanto, no último momento portanto, las familias abren las casas a la comitiva y a los vecinos y familiares. Portanto, es una festa de la comunidad que ainda está muito ativa em Portugal. E, finalmente, o último momento, depois da oração, é o berro em la cruz. Portanto, é o mais importante deste ritual. Portanto, berrar la cruz. La cruz que circula por la comunidade. Muito bem. Para terminar, solo chamar a atenção para dois importantes aspectos de las tradiciones de Pascua, de Semana Santa y Pascua. La dicotomía, lo paradoxo entre la cultura y la religión. Portanto, la Pascua y las prácticas asociadas en su ciclo en el calendario se revelan con un rasgo decisivo de la identidad portuguesa. Se trata, portanto, de um bem intangível que conleva um valor cultural intrínseco que, sin embargo, nos llama a una tensión entre la vivencia espiritual de estos momentos y su instrumentalización en términos económicos y turísticos. Esta es la gran cuestión que subsiste nos nossos dias, que deriva de su categorización como patrimonio cultural. Patrimônio cultural implica certas regras que têm que ser cumpridas e podem desvitalizar a prática. Por isso mesmo, a reflexão é fundamental para evitar o desarraigo
y la artificialización de estas prácticas. Muchas gracias, espero que tenga sido perceptiva mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rui, por tu exposición, por esta visión sobre la realidad pasada y presente de la Semana Santa Portuguesa y por esta reflexión final de cómo nos vamos a mover en el escenario futuro, que yo creo que va a ser una constante a lo largo de todas las jornadas, entre cuál es la vivencia identitaria y la realidad de las celebraciones en las comunidades y esta parte de espectáculo y turistización a la que también poco a poco nos vamos viendo obligados y que también, como comentaba muy bien José Luis en la primera intervención, pues forma parte quizá de esta recreación en la que nos vemos unidos por la adaptación a las realidades de los nuevos tiempos.